Hola, gracias por acompañarnos en este programa. Quiero dar una bienvenida especial a las personas que nos están viendo desde Pakistán. Estamos muy emocionados de que nos acompañen. Yo estuve ahí hace un par de meses y fue un viaje maravilloso. Es un lugar maravilloso. Conocí a grandes hermanos y hermanas en Cristo y probé de la mejor comida que he probado en mi vida. Fue un viaje maravilloso. Les damos la bienvenida. Bienvenidos a los que nos ven desde la India, desde América Latina y desde aquí de los Estados Unidos. Estamos muy emocionados que nos acompañen. Quiero comenzar hoy con una historia. Es la historia de dos hombres que estaban caminando a través de una calle muy concurrida en una ciudad. Estaban por este camino polvoriento yendo hacia una reunión de oración. Sus nombres eran Pedro y Juan. Estos dos hombres de Dios habían caminado con Jesucristo. Ellos habían sido sus discípulos y habían aprendido de este gran maestro. Y ahora, el gran apóstol Pedro, lleno con el Espíritu Santo, vino sobre un hombre cojo. Un hombre que no podía caminar, un hombre que había estado lisiado desde su nacimiento, un hombre que estaba tan desesperado que él rogaba por dinero mientras la gente pasaba cerca. Y Pedro lo quedó viendo y le dijo a este hombre cojo: yo no tengo dinero, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que inmediatamente este hombre cojo pudo caminar. Un gran milagro había sucedido en su cuerpo. Sus huesos, sus músculos, sus nervios, todos comenzaron a funcionar como debían. Jesús había hecho un gran milagro en esta vida a través del Espíritu Santo. Él fue sanado. Bueno, la gente que estaba alrededor, ellos comenzaron a notar. Ellos vieron a este hombre cojo que lo habían visto día tras día. Un hombre que había estado allí rogando por dinero por años. Lo vieron caminando. Ellos vieron que había sucedido un milagro y la noticia se dispersó rápidamente en la ciudad y la gente comenzó a congregarse, y no tomó mucho tiempo para que la gente se diera cuenta que fue Pedro quien fue el que había orado sobre esta persona y había hecho este milagro a través del poder de Dios. Y antes de que se dieran cuenta, había una gran multitud allí congregada delante de Pedro, y Pedro tomó la oportunidad y comenzó a predicar. Comenzó a predicar con pasión, con el poder de Dios en su boca, y comenzó a proclamar el mensaje de Jesucristo con gran denuedo. Este hombre sin educación, este hombre que había sido un pescador antes, que no era famoso, que no había hecho grandes cosas en sus vidas, pero un hombre a quien Jesús había cambiado, un hombre que había sido llamado por Cristo Jesús y había caminado con Jesús. Este hombre le fue dado este llamado por Cristo mismo y fue lleno con el Espíritu Santo y comenzó a predicar. Y quiero leer parte del mensaje que él dio. Un mensaje que creo y sé que puede cambiar tu vida hoy. Fue predicado hace 2000 años y puede cambiarte el día de hoy. Porque el Espíritu Santo estaba predicando a través de Pedro. Y si tienes una Biblia, yo te voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer los versos 10 y 12. Si no tienes una Biblia, solo escucha. Escucha detenidamente estas palabras habladas por Pedro. Esto es lo que él dijo después de que este hombre cojo fuera sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero leer de nuevo esta sección.
Verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre, hablando del hombre cojo, está en vuestra presencia sano. Este milagro sucedió por el poder del nombre de Jesucristo. Pero luego dice que hay un milagro aún mayor que Jesús puede hacer por ti. Él estaba predicando a esa multitud hace 2000 años, pero te está hablando a ti también. Jesús puede hacer un milagro en tu vida, un milagro aún mayor que sanar a un hombre cojo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mayor milagro de todos es que tú puedes ser salvo. Mi mensaje hoy es simple. Es un mensaje que Pedro predicó hace 2000 años, y ese es que Jesús es el único camino por medio del cual puedes ser salvo. No hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo. No hay otro Dios, no hay otra filosofía, no hay otra religión, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual puedas ser salvo. Salvación es encontrada solamente en la persona de Cristo Jesús el Señor. Él puede salvarte. Y tal vez te preguntas, ¿salvarme de qué? Salvarte de la penalidad por los pecados que tú has cometido y que tú mereces. La Biblia enseña que todos hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Tú y yo somos pecadores delante de Dios y nosotros merecemos la penalidad, la paga por nuestros pecados. ¿Has dicho mentiras? ¿No es así? La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego. ¿Has visto con lujuria? ¿Has cometido inmoralidad? La Biblia dice que las personas que hacen estas cosas irán a ese lugar llamado infierno. ¿Has codiciado? ¿Has estado lleno de envidia? La avaricia ha sido encontrada en tu corazón. El odio. Todos hemos pecado. Todo el mundo, cada persona en el planeta ha pecado delante de Dios. ¿Otras personas tal vez no vean tu pecado? Nuestra familia, nuestros vecinos, las personas que nos rodean tal vez no vean las acciones que hacemos o los pensamientos que hemos tenido. Parece ser que nos salimos con la nuestra, con el pecado, pero Dios te ve. Dios ve cada pensamiento que has tenido. Él ve cada cosa que has hecho. Él ve todo nuestro pecado y tú y yo no podemos escondernos de Dios. Hombres y mujeres han intentado por mucho tiempo. Mucha gente ha tratado de encubrir su pecado de Dios. Desde el principio de la creación, Adán y Eva trataron de encubrir su pecado de Dios, pero Dios sabía lo que habían hecho y Él sabe lo que tú has hecho también. Nosotros merecemos pagar el precio por esos pecados. No podemos encubrirlos. La Biblia dice que ese precio, el precio por tu pecado y por mi pecado, la Biblia dice que es el infierno. Muerte eterna en esa prisión llamada infierno. Pero hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos de ese lugar llamado infierno, y ese es el nombre de Cristo Jesús el Señor. Jesucristo, solo Él puede salvarte de tus pecados y de la penalidad por tus pecados. Y puedes preguntarte, ¿por qué solo a través de Jesús? ¿Por qué solo a través de esta persona, de este nombre por medio del cual yo puedo ser salvo? Y eso es porque Jesús es la única persona que ha pagado la penalidad, la consecuencia por nuestros pecados. La Biblia enseña que Dios, quien creó las aves en el cielo, los peces en el mar, Dios quien desplegó las estrellas en el vasto universo, estrellas que son mucho más que la arena por el mar. Dios quien a través del poder de su palabra creó el universo. Dios se volvió un pequeño bebé. Él nació como un ser humano. Él trabajó arduamente y vivió una vida normal como un carpintero.
Y luego, cerca del final de su vida, comenzó a predicar y enseñar. Dios en la persona de Jesucristo fue capturado. Le escupieron, se burlaron de él, le ridiculizaron, lo golpearon, lo ataron a un poste de madera y lo golpearon casi hasta la muerte con sangre por todas partes de su cuerpo. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y marcharon a un lugar llamado Gólgota con una cruz. Y fue clavado en esa cruz, sus manos y sus pies horadados. Y ahí murió. Dios murió como un hombre. La muerte más espantosa que pudieses imaginarte. Pero, ¿sabes? Ese fue el plan de Dios desde el principio. Ese fue el plan de Dios antes de crearte. Todo esto, todo el sufrimiento de la cruz fue predicho en las Escrituras mucho antes de que Jesucristo naciera, porque fue el plan de Dios desde el principio. Cientos, hasta miles de años antes del nacimiento de Cristo, fue dicho de que Él llevaría las consecuencias de nuestros pecados, que Él se convertiría en el criminal en lugar nuestro. Isaías, el gran profeta, escribió cientos de años antes de Jesucristo, en Isaías 53:5, que Él iba a ser traspasado, herido por nuestras transgresiones, traspasado por esos clavos de esa cruz. El profeta y dulce cantor David escribió en Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, hablando de Jesús. Y este salmo también dice de que ellos iban a echar suerte sobre sus ropas. Y leemos acerca de esto en el Nuevo Testamento. Cientos y miles de años antes, vez tras vez, los profetas escribieron acerca de lo que Jesucristo haría, porque era el plan de Dios desde el principio. Él sabía lo que tenía que hacer para salvarte a ti y a mí, pero también era el plan de Dios el ser levantado de los muertos. Jesucristo, la Biblia dice que estuvo en esa tumba por 3 días y 3 noches, pero Dios lo levantó de los muertos. Su Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Y hoy la Biblia dice que está sentado a la diestra del trono de Dios. Y la Biblia dice que los ángeles están delante de Él, clamando: Santo, Santo, Santo es el Cordero que fue inmolado por ti y por mí. Y los seres vivientes y los ancianos le adoran, porque nos ha redimido al mundo y ha provisto un camino para que podamos tener nuestros pecados perdonados. La Biblia dice que ante Él toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Él es Señor. Toda la raza de Adán, todo ser humano que ha vivido y que ha existido, se arrodillará delante de Jesús, sentado a la diestra del trono de Dios. Él está vivo hoy, ha resucitado de entre los muertos, ha vencido el pecado. Él lo hizo porque te ama. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. Jesús te ama y por eso estuvo dispuesto a pagar ese precio. Por eso Él se convirtió en el criminal en lugar nuestro y por eso murió en esa cruz. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, eso es cualquiera, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en los cielos, Él te ama. Él envió a Jesús, su único Hijo, a morir en esa cruz por ti y por mí. Y es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Es solo a través de Jesús. Y a través de la historia de la humanidad, hombres y mujeres han indagado y buscado por respuestas. ¿Cómo es que puedo ser libre de mi pecado? ¿Cómo puedo ser limpio? ¿Cómo puedo eliminar todos los pecados y los errores que he hecho? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué va a sucederme cuando muera? Cuando esta vida pase. ¿Cómo es que puedo ser perdonado? Hubo un tiempo
en que Dios había pasado por alto esto. La Biblia dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora Él manda a todo el mundo que se arrepientan y poner su confianza en la obra de Jesucristo en esa cruz. Yo he hecho eso en mi vida. Yo he creído. Y yo creo hoy que Jesucristo murió en esa cruz por mí y que Él resucitó de entre los muertos y me he arrepentido de mis pecados, me he apartado de mis pecados y he decidido seguir a Cristo como mi Señor. Y yo puedo decirte que es la mejor decisión que jamás he hecho. He sido lleno con un gozo, el gozo de la salvación, el gozo de saber que mis pecados son perdonados. Yo no lo merecía, pero mis pecados fueron perdonados y cuando muera voy a tener vida eterna porque Dios hizo un gran milagro en su misericordia y su gracia al llevar sobre sí mismo mis pecados. Tengo el gozo de su presencia. Tengo el gozo de estar cerca de Él, en oración, en adoración, sintiéndolo cerca de mí. Tengo una paz. Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que Jesús prometió a sus discípulos y Él puede dártela hoy. Oh, seguramente, creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados y escoger seguir a Jesús como tu Señor, esto vendrá con pruebas. Jesús dijo que si lo sigues tienes que tomar tu cruz. Pudiese ser que al poner tu fe en Jesús y creer que Jesús murió por ti, va a ocasionar que tu familia y tus amigos y tus vecinos te ridiculicen y se burlen de ti y te persigan. Habrá tribulación, habrá pruebas en escoger seguir el nombre de Jesús, en escoger creer en Él. Pero Él promete estar cerca de ti. Él promete darte su Espíritu Santo para guiarte, para consolarte, para estar contigo en esos tiempos, para darte una paz y un gozo adentro aún cuando las circunstancias estén muy difíciles. Y si tú lo recibes hoy, no va a resolver todos tus problemas, pero te va a salvar del infierno y te va a dar vida eterna. Y te va a dar una esperanza y un propósito y un gozo que puedes tener y no vas a encontrar en ningún otro lugar. Te va a dar vida eterna, vida ahora y por la eternidad. ¿Sabes? Puedes recibirlo. Puedes tener tus pecados perdonados en este momento. Aún mientras estés viendo esta transmisión, puedes volverte a Jesús y Él te dará vida eterna en este momento. La Biblia dice que debes creer y confesar con tu boca que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó de los muertos. ¿Harás eso ahora? Le dirás a Dios, yo creo en ti y que moriste por mí, que resucitaste de los muertos. ¿Te arrepentirás de tus pecados? ¿Te apartarás de cualquier otro Dios, de cualquier pecado sexual, de cualquier deseo en tu corazón que has estado persiguiendo y que es contrario a la voluntad de Dios? ¿Te arrepentirás de la vida que has estado viviendo y seguirás a Jesús como tu Señor y Salvador? Si decides que sí, Él va a perdonarte de tus pecados ahora mismo. Te va a limpiar, te va a hacer una nueva persona por dentro. Él hará eso porque Él te ama. Y mientras estás viendo este programa, todos aquellos que están sintiendo muy adentro una atracción, un querer o un deseo por hacer esto, que sienten que deben hacer esto ya. Esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Responde a ese llamado, responde a Dios. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por ti. Arrepiéntete de tus pecados, recíbelo como tu Señor hoy. No hay una fórmula en cómo hacer esto, pero haz una oración. Y si lo haces con sinceridad, Él va a hacer un gran milagro, un milagro mayor
que hacer que un cojo camine. Él va a hacer un milagro adentro. Solo dile: Señor Jesús, yo creo en ti y yo me arrepiento de mis pecados. Señor amado, venimos delante de ti hoy y rogamos que cualquier persona que esté viendo en este momento y que desea que sus pecados sean perdonados, que por favor hagas ese gran milagro en sus vidas. Límpialos de sus pecados en lo que se arrepienten. Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Que hagas un gran milagro en sus vidas, Señor. Por favor, dales el gozo, la paz que tú has prometido a aquellos que creen en ti. Te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por morir en la cruz, llevando sobre ti mismo la penalidad de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú resucitaste a Cristo de entre los muertos y estás sentado a la diestra de tu trono. Gracias te damos, porque tú sabías que cuando nos creaste ibas a hacer esto. Nos tomará toda la eternidad alabarte y adorarte, Señor. Y nunca llegaremos al momento en que podremos devolverte todo lo que tú has hecho por nosotros. Y solo te damos gracias y rendimos nuestras vidas a ti. Y oramos que tu voluntad sea hecha en esta tierra, así como lo es en el cielo. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.